Saludos amigos, esperando que hayan tenido unas celebraciones de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, tranquila. Realmente es una tradición en República Dominicana que estas festividades se celebren en familia, con armonía, con un mensaje propiamente de reflexión. Así que nosotros aquí en Propuesta de la Noche esperamos que ustedes hayan tenido realmente esa celebración en paz. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos en esta Propuesta de la Noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordar siempre seguirnos, además de las frecuencias de Teleimpacto, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a analizar precisamente lo que acontece en Venezuela. No digo lo que aconteció en Venezuela, sino lo que acontece, porque se trata de algo que arrancó el sábado 3 de 3 enero. de enero, pero podría decirse que se mantiene. Y para ello vamos a tener aquí al politólogo Juan González, que va a conversar con nosotros sobre ese tema. Pero antes, Carlos, quiero hablar de los cambios que ha dispuesto el presidente de la República, Luis Abinader, en el curso de la primera semana formal del año 2026, y es que Francisco Oliverio Espaillá Bencomen fue designado ministro de Agricultura, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de Impuestos Internos, Gloria Reyes Gómez fue designada ministra de la Mujer, Mayra Jiménez como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gianilda Vázquez pasa como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ministro de Justicia, y Tobisonó va al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Yayo Lobatón como ministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, y Nelson Arroyo pasa como director general de aduanas. Estos son los cambios que dispuso el presidente de la República en la primera semana formal del año 2026, es decir, la primera semana formal del mes de enero. Don Carlos, mi saludo. Encantado, Manuel, de saludarte. Nosotros, pues, ¿qué lectura política pudiéramos darle a todos estos cambios que acaban de acontecer por parte del presidente Luis Abinader en su propio gabinete? Ya con los días podemos ir decodificando, sobre todo porque supuestamente se esperan más cambios. Sin embargo... Supuestamente no, hay cargos que quedan vacantes que tienen que ser llenados. Por ya, ejemplo. con nuevos decretos. Pero vamos de inmediato a entrar en materia con el amigo Juan González. Juan, buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Carlos, es un Encantado. honor por la invitación. Bueno, lo que aconteció en Venezuela amerita la atención no solo de República Dominicana, sino del mundo. Pero yo de entrada quiero preguntarte qué lectura le da al hecho de que Estados Unidos ejecuta esta operación militar exitosa en Caracas, se lleva a Nicolás Maduro y a su esposa, pero el gobierno, su gobierno queda intacto. La estructura chavista. Esa estructura chavista no ha sido desmontada. Sí, bueno, lo que se observa es que hay una especie de proceso de transición. En el caso de Venezuela, el vicepresidente no entra en la sucesión directa por el hecho de que no se elige por voto popular, es decir, es designado por el presidente. Puede sustituir de manera temporal la ausencia del presidente. Entonces, lo que observamos es que el caso de Estados Unidos identificó a Delcy como la opción más viable para iniciar un proceso de transición. El presidente Trump en el día de ayer dio a conocer que 3 personas se van a encargar de la transición. Está el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hesse y el asesor para asuntos de seguridad y migración Stephen Miller. Entonces, ellos 3 son los que van a encabezar un equipo. Aunque no se descarta la participación del vicepresidente Vance.
Correcto, pero principalmente esos tres son los que van a estar, lo que se han anunciado que van a estar al frente, ¿no?, de esa transición. Hemos visto declaraciones de Edmundo González, incluso ayer se reunió con Felipe González en España, y lo que se evidencia es que él puede ser el presidente que vaya a asumir, porque parte de o sea, en América Latina alrededor de 10 países y algunos países de Europa lo han reconocido ya como el ganador de las elecciones. Por tal motivo, Estados Unidos planteaba era que Maduro estaba usurpando el poder porque no había ganado las elecciones, ya que el ganador, según lo que el cotejo de las actas que habían obtenido a través de los organismos de observadores, mostraban que el ganador fue Edmundo González. Bueno, Juan González, politólogo, de verdad, gracias por venir. Las reservas petroleras venezolanas se estiman en el equivalente a 300.000 millones de barriles de petróleo y todo el mundo cita esa riqueza natural como la principal razón por la cual Estados Unidos ha incursionado y ha intervenido en Venezuela. ¿Solo se trata del petróleo o cómo podemos interpretar el interés de Estados Unidos de realizar estas acciones en Venezuela? Y el presidente Donald Trump no descarta que esto ocurra en otros lugares del continente. Bien, no, eso está enmarcado en una creciente rivalidad entre China y Estados Unidos por la hegemonía en el mundo, la cual se refleja en América Latina. China ha logrado tener una influencia significativa en América Latina. En el caso de Venezuela, China se convirtió en uno de los principales acreedores, quizás el principal, porque Venezuela, según los datos que se han suministrado, tiene una deuda de alrededor de 60.000 millones de dólares. De manera que... ¿Con China? Con China. En total, la deuda de Venezuela supera los 150.000 millones de dólares. Bueno, estuve chequeando alrededor de más de 160.000 millones. Sí, supera los 150.000. O sea, estamos hablando de un 400 o un 500% del PIB venezolano. Sí, el Producto Interno Bruto venezolano a octubre del pasado año, revisado por el Fondo Monetario Internacional, lo ubica en alrededor de 83.000 millones de dólares. Es decir, inferior al de la República Dominicana, que ya está superando los 130.000 millones de dólares. Bueno, el tema es que todavía quedan algunas incongruencias, es decir, hay incógnitas que todavía como que la opinión pública internacional no entiende mucho. Y mucho ruido Es también. decir, que vuelvo con la operación de Maduro. Es una operación exitosa donde se produce en un escenario donde, a pesar de que se había insistido que las Fuerzas Armadas bolivarianas estaban en permanente alerta por el conflicto que se mantenía ya con Estados Unidos, con una presencia naval sin precedentes en la zona del Caribe y parte del Pacífico, entonces se produce esta incursión de Estados Unidos, va concretamente al lugar donde pernocta Maduro y su esposa, pero resulta que la energía eléctrica se va en Caracas y otros puntos del país, y ninguna antiaérea, ningún equipo de defensa de esas Fuerzas Armadas, ninguno operaron. Es decir, eso se ejecutó simplemente, se lanzan, se llevan a Maduro y ahí no hubo ninguna consecuencia. En Venezuela, Estados Unidos evidenció el poder que posee a nivel militar. O sea, además de capturar a Maduro, están enviando un mensaje de la capacidad que tiene para llevar operaciones. Eso se había iniciado primero con el derrocamiento de Bashar al-Assad, porque aplicaron esa misma técnica de un bloqueo total al espacio aéreo. Por eso Irán, cuando quiso enviarle apoyo, no pudo a Siria, y luego lo aplicaron con Irán en la guerra de los 12 días. Por eso matan la plana mayor y los principales científicos nucleares en Irán.
Entonces, Estados Unidos ha venido desarrollando una serie de acciones combinando tres elementos: el poder militar convencional, los recursos humanos bien entrenados y la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿por qué se fue la energía eléctrica? ¿Por qué se quedan los mandos incomunicados? Bueno, porque se utiliza la guerra electrónica. El avión EA-18G Growler que fabrica Boeing es un avión de guerra electrónica. Fue lo que permitió que con una cápsula cegar y inhabilitar los sistemas de defensa antiaérea, los S-300 rusos, por ejemplo. Y además, con un ataque cibernético, lograr incomunicar no solamente a los mandos militares, sino a la población civil y en algunos lugares también cortar la energía eléctrica a partir de una combinación del uso de ese avión, como hemos señalado, y además con lo que fueron ataques cibernéticos. Sí, hay, escúchame, Carlos, solamente para no perder, hay agencias de prensa que están estableciendo paralelismo entre lo que ocurrió en Panamá cuando Estados Unidos invade y se lleva a Manuel Antonio Noriega y lo que sucedió en Venezuela. Pero sucede que en Panamá, usted recordará que inmediatamente se llevan a Noriega. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Coloca al frente del Estado panameño a Endara. Endara había ganado unas elecciones, denunció que se la habían robado y en este caso Panamá continúa el orden, restablece su orden democrático. Esto no sucede en Venezuela. En Venezuela ha sucedido que se llevan a Maduro, pero como te decía anteriormente, el régimen continúa intacto. ¿Qué pasó ahí que se produce esta diferencia? ¿Por qué no restablecer de inmediato el orden democrático en Venezuela? Bueno, lo que sucede es que en el caso de Noriega tenía menos de 10 años gobernando, no tenía la estructura, era un dictador, pero en el caso en Panamá, Noriega era un dictador con menos de 10 años en el poder, no tenía la estructura que se creó en Venezuela con el Partido Socialista de Venezuela, el chavismo, que es el chavismo. O sea, hay una estructura y esa estructura no es tan fácil de desmontar. Es un proceso paulatino, es un proceso de transición. Se ha iniciado ya, como hemos señalado, con la vicepresidenta, que Trump incluso le dijo que si no toma las medidas que han acordado, puede pasarle peor que lo que le ha pasado a Maduro. Por tal motivo tiene que ajustarse a toda la serie de acuerdos que han pactado. De manera que lo que se busca es una transición gradual para que no haya un vacío de poder y entonces esto genere un caos. Porque en Venezuela hay una milicia, que son las milicias bolivarianas, que se calcula, bueno, se ha planteado que incluso el mismo Maduro decía que superaba el 1.000.000 de miembros, pero hay informes que plantean que realmente estaban por los 200.000. Entonces pero son muchos como quiera. Estamos hablando de una cantidad significativa de civiles, paramilitares, que están altamente ideologizados. Esos son los famosos colectivos. Sí, correcto. Hay una diferencia entre lo que es las Fuerzas Armadas y esos grupos que están altamente ideologizados, porque la Fuerza Armada siempre se va a someter al poder civil, pero no así los grupos paramilitares que tienen ya un enfoque más ideológico y que están dispuestos a mantenerse luchando. Sí, pero Juan, ¿no será que ya Donald Trump venía desilusionado con el pobre resultado que obtuvo al apoyar de manera tan acérrima a la oposición venezolana en 2019? Y además se especula, incluso el Washington Post especuló, me parece que un poco irresponsable, pero algo de verdad tendrá, que se molestó porque María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz, lo cual él quería. ¿No habrá algo de eso también? Bueno, lo que se conoce como el celo del Premio Nobel. Sí, realmente, bueno, el Financial Times publicó que Trump presionó al jurado del Premio Nobel. De la Academia Sueca. Sí, para que le dieran el Premio Nobel. O sea, él estaba detrás del Premio Nobel de la Paz.
y por eso lo publicó el Financial Times. Pero usted menciona un elemento importante, Carlos, que es que la oposición venezolana está muy fragmentada. Es un mosaico ideológico. Hay de derecha, de centro, de izquierda, o sea, hay un mosaico. Y muchas veces ellos no se ponen de acuerdo. Y eso es parte de la debilidad y del problema para la transición. Y eso dificulta una transición rápida, porque la misma oposición tiene dificultad. De hecho, la Mesa de Unidad Democrática, que estaba presidida por Edmundo González Urrutia, fue desarticulada. En el 2024 quedó desarticulada justamente por los conflictos que existen entre la oposición. Sí. Bueno, Marco Rubio, que es el secretario de Estado y parte integrante de ese equipo que designó Trump para llevar a cabo esta transición en Venezuela, él explicaba que en Venezuela en estos momentos no hay ningún líder importante de la oposición, y eso es verdad, todos están en el exilio. Pero lo que él estaba señalando es prácticamente ya una hoja de ruta de lo que se está intentando con Venezuela. Primero, cortar definitivamente todo vínculo con los cubanos. Correcto. Cortar todo vínculo con Irán. Representantes que ellos entienden de grupos que Estados Unidos ya calificó de terroristas como Hezbollah, por ejemplo, que no tengan presencia en Venezuela. Él dice que esa es la primera parte de este proceso de transición que se está llevando a cabo en Venezuela y que ya posteriormente se estaría hablando ya de un restablecimiento del orden democrático. Sí, usted Y a eso destaca, sumándole también, perdón, la restitución de la industria petrolera. correcto. Usted destaca un elemento importante en el aspecto de lo que es la seguridad y los vínculos militares de Venezuela. En el 2007, el presidente Chávez rompió todos vínculos militares con Estados Unidos. Y a partir de ese momento comenzó a tener una relación mucho más estrecha con Rusia, con Cuba especialmente en el ámbito de la seguridad, con Rusia en cuanto al suministro de armamentos y también con Irán. Así como esa organización radical islámica Hezbollah, que es una organización que fue creada con el apoyo de Irán y de Siria, la Siria de Bachar, de los al-Assad. Supuestamente los agentes de Hezbollah eran quienes cuidaban de manera personal a Chávez. Bueno, ellos pudieran haber participado en algunas acciones, pero lo que se ha evidenciado es que el equipo, el anillo principal de seguridad eran cubanos. 32 cubanos murieron justamente en la captura de Maduro. Sí, y hoy dice el gobierno venezolano que también 24 militares venezolanos también fallecieron. Ahora, a la luz de la situación actual, de las condiciones en que se está dando este proceso, ¿usted podría de alguna manera establecer un tiempo en el cual duraría este proceso de transición? Porque Trump habla para cuando se den las condiciones, pero uno dice, ¿pero cuáles condiciones y quién determina el tiempo de esas condiciones? Sí, bueno, como hemos señalado, hay un proceso que se complejiza por lo que hemos señalado de la oposición, o sea, de que no hay un liderazgo sólido y la oposición tiende entre ellos a tener dificultades para cohesionarse. Entonces eso afecta, ¿no? Que haya una transición rápida. Eso pudiera durar entre 3 meses a 1 año, pudiera extenderse. Eso es lo que se percibe. Claro, hay una realidad que se puede dar y es que si Estados Unidos no toma, o sea, el control rápidamente, por ejemplo, en el caso de ese equipo que se ha estructurado, por ejemplo, Marco Rubio, es para crear una base diplomática que apoye esa transición en la región, porque necesita un nivel de legitimidad. Y por el otro lado, en el caso de Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra o de Defensa, es para el tema militar. O sea, ya Estados Unidos, como hemos señalado, cortar todo vínculo con Rusia,
con Irán, con Cuba y con organizaciones como Hezbollah. Hay que decir que en el caso de China, los intereses de China son principalmente económicos, o sea, el petróleo. El 60% del petróleo que exporta Venezuela va hacia China. Según el último boletín de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se publicó en noviembre, Venezuela está promediando diariamente una producción de 1.142.000 barriles al día. Estamos hablando de una producción considerable con respecto a la que había tenido en el contexto de la pandemia. Hay que decir que Venezuela... Para contextualizarlo, eso es 10 veces el consumo nuestro. Correcto. Venezuela en el año 2015 estuvo produciendo casi 3 millones de barriles al día. O sea, aunque ha tenido un aumento significativo en los últimos 2 o 3 años, comparado a los 600.000 que estuvo produciendo en el contexto del 2020-2021, no es suficiente para financiar todo lo que es esa infraestructura que requiere la industria petrolera. Se calcula que Venezuela necesita alrededor de 100.000 millones de dólares para poder modernizar su infraestructura y tener una producción de petróleo más o menos que ronde los 3 millones de barriles al día. Una de las grandes críticas que se han presentado ante esta operación de Estados Unidos de capturar a Nicolás Maduro es el derecho internacional. Desde su punto de vista, ¿qué tan legal o no pudo haber sido esta intervención? Bueno, partiendo que Maduro era un mandatario ilegítimo. Sí, bueno, independientemente de que Estados Unidos no reconociera a Maduro como un presidente legítimo, de que lo viera como un presidente que está usurpando el poder, entrar a un país sin la autorización del Consejo de Seguridad o sin que represente una amenaza directa, aunque en el caso de la amenaza directa pudiéramos decir que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas establece que los países cuando sienten, o sea, si un país, hay una interpretación extensiva en esa parte por las grandes potencias, que cuando hay una amenaza o perciben una amenaza, toman acciones y lo consideran que está dentro del derecho internacional. Pero lo que observamos aquí es que hay una violación del derecho internacional, porque realmente no tiene la facultad, es una decisión unilateral, pero debo decir que se enmarcó en una narrativa. La primera narrativa es el hecho de que se definió a Maduro como un presidente que está usurpando el poder, ilegítimo. Segundo, la lucha contra el narcotráfico. Algo similar a lo que pasó con Noriega en 1989. O sea, ya tenemos ese antecedente de 1989, que fue capturado porque se le acusó de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con el cartel de Medellín, que lideró Pablo Escobar. Por ese motivo, quien testifica en contra de Noriega es Carlos Leder, que era uno de los capos principales de ese cartel, que fue capturado en 1987 y extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. Ahora... Que luego se benefició mucho de esa declaración. Claro, porque... De ese testimonio. Sí, convertirse en el delator estrella o testigo estrella le permitió a Carlos Leder, que tenía una condena de 135 años, o sea, una cadena perpetua, que solamente cumpliera 34 años. Y eso, ya Carlos Leder en el 2019 sale de prisión y ahora está en Colombia, publicó un libro recientemente sobre el cartel de Medellín. Entonces, en el caso de Maduro hay un elemento importante que hay que destacar, y es que hay una persona que va a ser, que posiblemente sea el delator estrella, que es Hugo Carvajal, el Pollo. El Pollo. Que fue jefe de inteligencia
del gobierno de Hugo Chávez y que en los primeros meses del gobierno del primer mandato de Maduro también estuvo al frente del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Por tal motivo, el Pollo en el 2019, cuando se dio el proceso electoral, que fue muy similar al reciente, él sale de Venezuela acusando al régimen y todo esto y se va a España. Eso en el 2019. Pero ya Estados Unidos había emitido una orden de captura. Fue extraditado en el 2023 a Estados Unidos y el pasado año se declaró culpable de varios cargos, entre ellos narcotráfico y narcoterrorismo. De manera que si él se declaró culpable de esos cargos, él puede ser entonces el testigo estrella, porque si es el jefe de inteligencia que se ha declarado culpable es porque hay una vinculación mayor. Sí. Vamos a hacer una pausa, Juan, una pausa comercial, pero cuando retornemos hay que hablar de los daños colaterales de esta operación, porque aquí se está hablando de que Cuba sería un efecto directo de esta situación que se ha presentado en Venezuela a través del corte del suministro de petróleos de manera fundamental. Así que retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Juan, te hablaba de los efectos colaterales de esta intervención en Venezuela y Cuba es uno de los más afectados de la caída de Maduro, porque esto Donald Trump lo ha planteado, es decir, cero intercambio con Cuba básicamente de suministro de petróleo en un escenario donde Cuba está sufriendo apagones de 20 horas, prácticamente todo el territorio nacional. Analizar esa situación cubana, pero también las amenazas de Trump frente a Colombia, frente a Groenlandia y frente también a Nicaragua. Sí, en el caso de Cuba hay que decir que Cuba está en una situación, vamos a decir, especial, como ellos llamaron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Le llamaron el periodo especial. El periodo especial. Fue un momento de mucha precariedad, de muchos problemas, que luego con la llegada de Chávez en 1999, eso se pudo ir revirtiendo porque Venezuela le fue inyectando recursos y además facilitándole petróleo. En el mes de octubre se promedió que Venezuela le enviaba a Cuba alrededor de 52,000 barriles al día. Entonces eso evidencia que ya ese combustible, eso que recibía Cuba, ya no lo va a recibir. Entonces, como ese subsidio se cortó. Sí, se corta el subsidio y eso agudiza un problema que ya venía manifestándose. Hemos visto hace 2, 3 años esas manifestaciones históricas, o sea, se han dado manifestaciones en Cuba como nunca antes,
incluso que en un momento fallecieron varios generales, uno tras de otro. Se decía que era por ya la edad, pero fue muy extraño que luego de esas manifestaciones alrededor de 11 altos mandos militares fallecieran. Lo cierto es que Cuba está en una situación muy delicada y que pudiera correr una suerte muy similar a la de Venezuela. Por lo que hemos señalado, o sea, Cuba tiene un vínculo muy estrecho con Rusia y con China. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la estrategia de seguridad nacional y el corolario de Trump, que es un rescate, o sea, porque está basado en la doctrina de Monroe, una doctrina del siglo XIX que tiene como máxima principal América para los americanos. Entonces, Trump en su corolario lo que busca es, y lo plantea la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre del pasado año, es que Estados Unidos va a evitar que potencias extrarregionales se establezcan en el continente y que controlen recursos, rutas e infraestructuras estratégicas. Y entonces ahí entra el caso de China, que es la potencia que ahora mismo tiene la mayor presencia en el continente. Juan, volvemos a la geopolítica ahora. Se ha presentado ya el tema de Cuba y volvemos con Venezuela también. Cuba, 67 años de revolución marxista-leninista. Venezuela, 20 y tantos años ya de chavismo, socialismo del siglo XXI. Entonces, estamos viendo en Venezuela que es más fácil decir que hacer una transición democrática. Algo peor puede pasar con una Cuba donde aparentemente el 90% del cubano no conoce otra cosa que no sea la revolución cubana. No se puede mirar Venezuela y Cuba en nuestro espejo, que luego de 31 años de dictadura, incluso se trató de hacer una transición democrática que falló y luego fueron necesarios 12 años de autoritarismo ilustrado para que luego podamos tener tejidos democráticos funcionales. Sí, hay justamente el venezolano Moisés Naín, que fue director de la revista Política Exterior. Magnífico, Moisés Naín. Él escribió la obra ¿El suicidio El fin del poder. Ah, El fin del poder. El fin del poder plantea un elemento importante, porque ahí él trata de explicar. Él fue director de fomento industrial cuando se produjo el Caracazo. Sí. Y eso lo marcó, porque él expresa en la introducción de la obra que él no se explicaba cómo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había obtenido una votación significativa en el proceso electoral y que meses después la población reaccionara de esa manera. Entonces trató de entender qué pasa con el poder. Y uno de los aspectos que él aporta en ese análisis sobre los cambios políticos es que el mundo en un proceso de globalización, de internacionalización, el internet, poblaciones más jóvenes que están más conectadas, que ven sociedades y aspiran a cambios. Por ejemplo, en Cuba se da un fenómeno. Las revoluciones del MAS, del cambio. Sí. Las revoluciones del MAS, de la movilidad y del cambio de mentalidad. Correctamente. Esas tres revoluciones, él plantea que son las que están dando forma a la sociedad de hoy. Y que eso genera, por eso él inicia la obra y la deja bien expresa, que el poder hoy es más fácil de alcanzar, más difícil de usar y más fácil de perder. Sí. Entonces, en Cuba se da un fenómeno. Y es el siguiente: las generaciones jóvenes no se sienten identificadas con la revolución, porque ya la mayoría de esas figuras que fueron parte de la revolución ya han fallecido. Entonces, a medida que se produce que van emergiendo nuevas generaciones que no se sienten identificados con la revolución y lo que quieren es un cambio, entonces el régimen se hace más insostenible. Porque Cuba tiene una situación y es que tiene un embargo y ese embargo limita bastante a Cuba. Ahora, ese embargo
tiene una razón, o sea, se impone a partir de 1962 porque cuando se produce la revolución en 1959 hubo una expropiación de una cantidad de empresas estadounidenses y Estados Unidos reclamó que fuera indemnizado o que se le devolviera esa propiedad a esas empresas. Sí. Juan, nos vamos de nuevo a una pausa, pero a mí me gustaría tratar, cuando retornemos, el efecto de esta operación en Caracas dentro de los Estados Unidos, porque esto representa un reto también para el presidente Donald Trump, partiendo del hecho de que en noviembre de este año están las elecciones de medio término. Retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra que sea una brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando entra la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron
aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juan, quisiera plantearte dos escenarios. Uno es a lo interno de los Estados Unidos. Hay quejas en el Congreso porque la administración Trump no comunicó al Congreso que iba a ejecutar esta operación en Venezuela. Por otro lado, hay encuestas que han difundido tanto CNN como la agencia AP que revelan que la opinión pública en los Estados Unidos mayoritariamente critica igualmente esta operación que ejecutó la Casa Blanca en Venezuela. Y todo esto en el marco de que en noviembre están planteadas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y la otra parte es que el martes se celebró una Asamblea General de la OEA donde varios países de la región también criticaron esta operación de Estados Unidos en Venezuela. Es decir que no puede decirse que Trump ha tenido todos los aplausos a consecuencia de esta operación. No, ciertamente que es un proceso que hay que esperar los resultados para que él pueda cosechar ese trabajo y eso que se convierta en popularidad. Claro, en el caso de Estados Unidos internamente, hay que decir que uno de los problemas que Trump enfrenta es que no ha podido revertir la inflación. Entonces, esa situación, o sea, la población votó mayormente por el tema inflación, migración, entre otros aspectos. Él ha atacado bastante la migración a un nivel excesivo que entonces le ha generado también inconformidad en la población estadounidense, sobre todo algunos sectores que se ven afectados por la política tan estricta en el ámbito migratorio, pero también en el ámbito de la inflación Trump no ha logrado bajar la inflación a un nivel que el ciudadano estadounidense sienta que su calidad de vida mejora y que la canasta básica sea más asequible. Eso es uno de los problemas. Ahora, como las elecciones son en noviembre, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a noviembre, porque hay un factor importante. Los precios del crudo están oscilando entre 58 el Texas y 61 el Brent, está más o menos por ahí. Si se mantienen en ese umbral, eso tiene un impacto en los precios, sin lugar a dudas, porque el tema también es que los precios se vieron muy afectados. También la misma guerra, la guerra comercial, que también afectó y generó inflación porque afecta a la cadena global de suministro y eso tiene un impacto en los precios. Entonces vamos a ver cómo este año se maneja esa parte, porque hay muchas posibilidades de que si se mantiene la situación como está y no hay un cambio de aquí a noviembre, Trump pudiera, o sea, el Partido Republicano pudiera perder la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que va a generar un problema para Trump y va a afectar la gobernabilidad. No vamos a decir ahora porque no sabemos cómo quedaría en caso de que tenga mayoría, porque para que haya un juicio político debe tener la oposición, en el caso de los demócratas, las 2/3 partes en el Senado, pero sí le va a generar mucha presión, lo que va a tener que consensuar más. Vimos ahora la situación del presupuesto, o sea, cómo se vio afectado, o sea, que puede afectar, generarse una situación también para la gobernabilidad. Pero ¿y la división que se plantea en América Latina? En el caso de América Latina,
los países que han manifestado, o sea, se han manifestado y han criticado la captura de Maduro, principalmente México, Brasil, Colombia, pero este año hay elecciones, hay 4 elecciones en la región. Hay elecciones en Costa Rica, en Panamá, Perú y Brasil. Y hay una línea... en Colombia. Perdón, en Colombia. Hay una línea trazada por Trump. La vimos en Honduras. Y a partir de las elecciones de Honduras, lo que se evidencia es que los procesos electorales serán entre los que están a favor de Estados Unidos y los que están a favor de China. Eso es lo que se está evidenciando. Entonces, Estados Unidos y sobre todo la administración Trump va a tratar de incidir en los procesos electorales en América Latina para que ganen los candidatos afines a los Estados Unidos y sobre todo a los valores y a los intereses de Estados Unidos. Volvemos a la política interna estadounidense, ¿y no será que en la medida en la que Estados Unidos tiene más acceso a recursos minerales para que lo aprovechen empresas estadounidenses relocalicen su producción de otras latitudes a Estados Unidos y bajen las tasas de interés para que la gente pueda comprar su casa, su carro y todo lo demás? ¿No se puede revertir un poco la inconformidad con la inflación? Bueno, lo que pasa es que la relocalización tiene, o sea, es un proceso... ¿Va a tener más empleo? No, pero que es un proceso que se da en un plazo mayor, o sea, no se ve rápidamente el efecto. Lo de la tasa de interés sí puede impactar, eso vamos a verlo porque ya hay una decisión de cambio en cuanto a la Reserva Federal. Pero y también pueden tomar otras medidas que pueda, vamos a decir, impactar de manera positiva a la población. Por eso decíamos el tema de la energía, que es un factor muy importante en la generación del precio, porque un bien se fabrica con energía, se transporta con energía y eso tiene un efecto sobre el precio, sobre el bien del precio. Sí. Entonces, sobre el precio del bien. Entonces, esos factores, si el barril de petróleo se mantiene en torno a los $50, entre 50 y 60 oscilando, eso puede tener un impacto positivo para la economía estadounidense y, por supuesto, para los demás países que somos importadores. En el caso nuestro somos importadores netos de petróleo, no producimos petróleo, somos importadores netos, lo mismo que el gas. Entonces, eso nos beneficia. Pero hay que esperar, porque realmente la situación es que la población está inconforme y está muy dividida. O sea, Estados Unidos tiene una población electoralmente hablando sumamente dividida. Hay un elemento importante que hay que destacar y es que este año Estados Unidos va a celebrar el 250 aniversario de su independencia. Y la administración Trump va a querer proyectar ese 250 aniversario. El próximo 4 de julio. Sí, correctamente, como un hecho trascendental en el mundo y se está preparando para ello. Usted definió al principio... Pero finalmente ya por cuestión de tiempo, podría darse eso que Trump ha dicho. Le he pedido a Rodríguez que me dé acceso total al petróleo venezolano para nosotros extraerlo y venderlo a otros países. Bueno, control de los recursos estratégicos, porque al final, si Estados Unidos controla esos recursos, eso le permite incidir sobre las demás potencias. Por ejemplo, los principales compradores de petróleo. Sí, pero ¿bajo qué escenario se produciría eso? Eso parecería ser un protectorado petrolero. Bueno, eso es parte de una presión que le está ejerciendo, pero lo harían empresas estadounidenses como lo hacen empresas chinas y rusas en la actualidad. Porque lo que está buscando Trump es sacar las empresas de potencias que son rivales para que sean las empresas estadounidenses las cuales se beneficien de la explotación y exportación del petróleo venezolano. Sí, porque hasta el viernes pasado Venezuela era un protectorado de Cuba. Entonces ahora que pasa a ser un protectorado de Estados Unidos no tiene que alarmar a nadie.
Solamente Esa es mi opinión muy personal. Cambiar de mando, ¿verdad? Sí, esa es mi opinión muy personal, porque Pregúntale pregúntale a los venezolanos lo que lógicamente que viven, que se han desperdigado por toda América Latina, si prefieren que su país sea un protectorado cubano o un protectorado de los Estados Unidos. Bueno, lo que en lógica el chavismo histórico pasaría de ser antiimperialista a ser un aliado del imperialismo. No, si el chavismo quiere sobrevivir, va a tener que alinearse. Gracias, Juan. El chavismo histórico. El pragmatismo. Exactamente, tiene que ser pragmático. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta propuesta de la noche. Hemos conversado con Juan González, politólogo. Interesante, Juan, muchas gracias por tu comparecencia aquí en Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarro, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía y muy buenas noches.